favor. Más bien del 17, por favor, perdón, del 17. Y continuamos estudiando la parábola del hijo pródigo, recordando que hace 8 días hablamos y nos quedamos en que tenemos que aprender a ser transparentes delante de Dios, sobre todo en cuanto a nuestros sentimientos, en cuanto a nuestro sentir, puesto que Él lo sabe todo. ¿Cuántos decimos amén? Él lo sabe todo. Entonces usted podrá preguntarse, ¿qué caso tendría entonces, si Dios lo sabe todo, de externarle lo que yo siento? Pues es muy importante que externemos lo que sentimos, aunque Él ya lo sabe, porque Él sabe que al momento que nosotros se lo dejamos a Él y se lo entregamos a Él, Él en consecuencia empieza a trabajar en nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Empieza ahí una sanidad en nuestro interior, en nuestro corazón. Bien, Lucas capítulo 15. Del 16 en adelante, dice la Escritura: y deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17, entonces, volviendo en sí, repita conmigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Cierre sus ojos. Amado Padre, en esta noche aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Habla nuestra vida, nuestro corazón, te lo rogamos, Señor. Quita todo peso, Señor, toda carga que hoy podamos tener. Dice tu palabra, Señor: venid a mí el que esté trabajado y cargado, que yo le haré descansar. Hoy venimos a ti a descansar en tu presencia. Venimos a descansar en ti, porque solo en ti, Señor, nosotros podemos encontrar la paz que necesitamos. Solo en ti, Señor, nosotros hoy podemos descansar. Gracias, Padre. Te alabamos a ti, te exaltamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? ¿Se acuerda que hablábamos hace 8 días donde el hijo pródigo, este hijo menor, tuvo que tocar fondo? ¿Recuerda? Que tuvo que tocar fondo, y tal vez muchos de los que hoy estamos aquí, fue la forma en la que Dios nos llamó. Hasta aquí ya no aguantamos, hasta aquí ya no sabíamos qué hacer, tal vez agotamos todas nuestras fuerzas obviamente en lo natural, hicimos más de lo que nosotros tal vez podíamos hacer, y nos dimos cuenta que el resultado, repita conmigo, seguía siendo el mismo. ¿Sí está aquí? Entonces vemos que cuando este joven dice que volvió en sí, se dio cuenta, empezó a ser transparente con lo que él sentía. Y le decía, algo que me impacta mucho de esta parábola es ver que el hijo, después de que se fue durante mucho tiempo, hasta que se gastó y malgastó todo lo que él tenía, y cuando él lo perdió todo, volvió en sí y se dio cuenta de lo que había hecho, y decía a sí mismo que iba a ir a la casa de su padre nuevamente, aunque él ya no se sentía digno. Entonces vemos cómo aquí Jesús está describiendo el sentimiento de este hijo y también del padre en torno a esta situación. Porque yo le pregunto, y más a los que somos papás, ¿acaso el papá estaba contento con lo que estaba pasando el hijo, aunque no sabía de él nada, Y yo creo que a veces lo peor que un padre puede sentir es no saber nada de su hijo o de su hija. ¿Está de acuerdo? ¿Sí está aquí? Porque de repente hay ausencia y no sabemos si están bien, si están... A veces la incertidumbre es peor. Entonces esto nos enseña hasta dónde a veces tenemos que caer antes de que despertemos, antes de que volvamos otra vez en nuestros cabales y nos demos en verdad cuenta de lo que está pasando.
Y lo a veces, perdóneme, le decía yo hace 8 días, lo miserables que a veces nos podemos sentir por lo que sabemos que hicimos mal. Pero levante su mano, gracias a Dios, tenemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que Él no mira nuestros errores. Él lo que mira es tu corazón y Él te ama con amor eterno. Baje su manita y dele palmas al Señor. Por eso me encanta aquí lo que David dice en el Salmo 18, versículo 6. Si me puede acompañar, por favor. Salmo 18, versículo 6. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la Escritura: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Vean cómo David se sentía en una angustia terrible en su corazón. Pero él, en ese sentir, cuando tal vez se sentía rodeado de sus enemigos en ese momento, David clamó a Dios con todo su corazón. En esa angustia invocó el nombre del Señor. Aquí vemos que cuando David estaba haciendo esto, él empezó a experimentar la protección de Dios hacia él y hacia su pueblo. Repita conmigo: la protección de Dios es ilimitada. Su amor es inagotable. ¿Cuántos decimos amén? David pudo experimentar el cuidado de Dios de 5 formas, en 5 símbolos de alguna manera militarmente. Repita conmigo: fue la fortaleza, o es nuestra fortaleza. O sea, es un lugar donde tú estarás seguro, donde ningún enemigo te va a poder seguir y te va a poder perseguir. Es un lugar donde tú te vas a poder refugiar. Amén. Entonces vemos que David, cuando usted lee este salmo, vemos que David dice que Dios es su fortaleza. Vemos que también él dice que es su roca. Una roca, repita conmigo, inconmovible. Una roca que no va a ser poder o no va a ser movida por nadie, por ninguna persona o algo que te quiera dañar. Esa roca siempre estará ahí, firme y permanente. ¿Cuántos decimos amén? Esa roca que está ahí, esa roca que en su tiempo fue desechada por los edificadores, decía Pablo, y que es la piedra angular que lo sostiene todo. Él también, vemos que aquí David en este salmo dice que Dios es nuestro escudo, que se interpone entre nosotros y aquello que nos quiere hacer daño. Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro alto refugio. Es ese escudo que está ahí. Mira, hermano, si usted pudiera ver con esos ojos espirituales el mundo espiritual que hoy está, se daría cuenta de todos los peligros de los cuales Dios hasta el día de hoy nos ha guardado. Se sorprendería cómo Dios solo permite que lleguen algunas cosas a nuestra vida, y es para que en nosotros haya un crecimiento, que en nosotros haya un crecimiento, un desarrollo. Cuarto, vemos que dice aquí David que el Señor es su fuerza. Este joven necesitaba todo esto. Necesitaba la fortaleza, necesitaba la roca, necesitaba que Dios fuera su escudo y fuera su fuerza. Y por último, ese alto refugio que está por encima de cualquier situación. Dígale al que tiene a un lado: si necesitas protección, busca a Dios. Si necesitamos protección, busquemos al Señor. Por eso este joven tuvo que volver en sí. Pero hay algo que es clave. Dígale al que tiene a un lado: necesitas ser sincero.
Necesita haber franqueza de tu corazón para con Dios. Dice lo que leímos en el verso 17, dice que el hijo volvió en sí. Se lo leo si gusta. Lucas 15, 17 dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Así se sentía el hijo pródigo, este hijo menor. Pero así como él, muchos tal vez de los que incluso hoy podamos estar aquí, tal vez somos rebeldes e inmaduros. Porque este joven deseaba vivir como él quería. Como a veces creemos nosotros que es lo correcto. Yo le he dicho aquí, los valores, los principios de Dios no se pueden negociar ante nada. Aparte, los valores, los principios de Dios son culturales, no pertenecen a ninguna cultura, son universales. Esa es la palabra correcta, universales. Porque no importa la región del país donde yo viva en el mundo, estos principios de Dios son universales. ¿Estamos de acuerdo? Porque hoy podemos ir a algún otro país y hay muchas cosas que son permisivas. Por ejemplo, hay estados en Estados Unidos de América donde por ejemplo, la droga es legal. Hay estados, por ejemplo, como en Florida, donde incluso es permitido que la gente en la calle pueda tener relaciones sexuales. Eso está permitido allá. Pero ¿qué dice Dios? Este joven, rebelde e inmaduro, deseaba ser libre y vivir a su antojo, vivir como él quería. Y por eso era que necesario que llegara a lo más bajo para que él pudiera recobrar su sentido y volver en sí. Por eso es que a veces muchos de los que hoy estamos aquí tenemos que vivir situaciones difíciles para poder voltear a ver a Dios nuevamente, para darnos cuenta cuánto le necesitamos. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿trata usted de vivir a su manera, con egoísmo, haciendo a un lado todo aquello que se le interponga en el camino? Fíjese lo que la hermana nos platicaba, un sueño que Dios le dio en el día de ayer, y se levantó hasta pues un poco afligida, porque ella soñó con el arrebato de la iglesia. Pero lo más terrible no es eso, de hecho eso es hermoso, es lo que estamos esperando. Lo terrible es que decía que solo mi hija se iba en el arrebato. Oh, creo que sí está aquí. Y ella le preguntaba: Señor, ¿qué pasó? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Porque claramente lo escuchó. Por 3 cosas. Porque hay soberbia, porque hay altivez y porque hay dureza de corazón. Entonces yo creo que es una advertencia que Dios nos está dando a toda la iglesia, incluyendo a los ministros, porque no estamos exentos de eso tampoco. Yo le decía con mucha claridad, no porque yo sea pastor, eso significa que yo me vaya a ir. No porque sea líder en algún ministerio me garantiza que yo me vaya a ir. Solo Dios sabe en realidad cómo está nuestro corazón. Porque yo no puedo ver más allá de lo que Dios no me pueda permitir ver de repente en algunos de ustedes.
Pero realmente cada uno de los que hoy estamos aquí sabemos cómo está nuestro corazón, nuestra relación delante de Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? Por eso insisto, he estado insistiendo en meses atrás, más allá de que podamos deducir a través de la Escritura cuándo se pudiera dar el arrebato de la iglesia, que aunque ciertamente el día y la hora nadie la sabe, pero hay señales de que esto va a pasar. No sé cuántos supieron que en el río Nilo, por ejemplo, todo se tiñó de rojo. ¿No supo? Fue apenas, ¿cuándo? ¿El 13? El lunes 13. Y muchos erróneamente están diciendo que ya fue una de las trompetas que se tocaron. No es verdad. Si fuera eso, ya hubieran pasado muchos otros acontecimientos, incluyendo el anticristo ya se hubiera presentado, la marca de la bestia ya hubiera sido impuesta, él ya hubiera mostrándose tal y como es. Y eso no ha pasado, ¿o sí? Pero todo eso son señales. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es esforzarnos en prepararnos para estar bien delante de Dios si Él viene o nos llama a su presencia. Cualquiera de ambas cosas que puedan ocurrir. ¿Cuántos decimos amén? Por eso a veces necesitamos pasar por situaciones difíciles para voltear a ver al único que nos puede ayudar. Al único que puede traer una solución genuina y verdadera a nuestra vida, al único que es capaz de no juzgarte, de no señalarte, porque Él te ama. Por favor, deténgase y mire antes de que toque fondo. Deténgase. Sálvese usted y evite a su familia un dolor mayor. Hay momentos que tenemos que hacer un alto, detenernos. Tenemos que hacer nosotros de repente un alto en nuestra vida, sobre todo si nos hemos salido del camino. Deténgase, reflexione antes de que toque fondo. A mí me encanta saber que siempre Dios está en control de todo. Y saber que independientemente de lo que podamos escuchar, ver, o que cada uno pueda vivir en lo personal, Dios está en control de todo. Este joven tuvo que pasar una muy mala experiencia, pero gracias a Dios, porque eso fue lo que llamó su atención para ir y buscar al Padre. Por eso, hermano y hermano que hoy está aquí, y aquellos que nos siguen o nos ven, si hoy tú estás viviendo una situación difícil, dale gracias a Dios, porque a través de eso Él está llamando tu atención. Él te está diciendo: hey, aquí estoy. Por ejemplo, en este huracán, es para que la gente se dé cuenta cómo es Dios y que Él está ahí. Lamentamos mucho las pérdidas que hubo en Guerrero, en Acapulco. Lamentamos indudablemente todo lo que vivió o está viviendo esa gente allá. Pero Dios está a través de eso llamando la atención. A través de una pandemia Dios está llamando la atención. Solo recordaba, por ejemplo, creo que fue en Nueva Orleans, donde un huracán categoría 5 golpeó Nueva Orleans, un huracán llamado Katrina, donde murieron más de 2,000 personas en ese lugar. Lamentable. Y no es minimizar, porque la vida de una persona es muy importante y más para el Señor. Pero no se compara a a la cantidad de personas que perdieron la vida en Guerrero. ¿Sabe? Ahí podemos ver la misericordia de Dios.
porque pudo haber sido peor. Yo se acuerda que hacíamos un ejercicio el día domingo, que usted reflexionara cuántas veces nuestra vida ha estado en peligro. Y tal vez en algunas de ellas o en muchas de ellas a punto de perder la vida. Y cómo Dios nos ha guardado para este tiempo. Y podemos ver su gran amor. Este joven llegó a extrañar su casa, llegó a extrañar su hogar. Porque a la larga este hijo se dio cuenta que necesitaba regresar a su casa, que necesitaba volver a casa. Muchos tal vez se van de la iglesia, se alejan, se apartan de Dios. Pero Dios va a provocar algo en sus vidas para que ellos vuelvan a casa. Y los que estamos aquí tenemos que estar preparados para recibirlos. Amén. Porque vamos a ver la siguiente semana cuál fue la actitud del hijo mayor. Eso habla de los que ya estamos en casa. Es que como yo tengo tantos años estando en la casa y a mí el pastor ni siquiera me ha invitado un agua y este que viene hasta de comer le da. Ya en 8 días platicaremos de eso. Tal vez algunos de los que están aquí saben qué es lo que es tener padres que creyentes, padres que creen en Cristo. Pero tal vez también se han descarriado. Tal vez algunos conocieron el Evangelio desde muy niños, pero hoy se han descarriado. Hoy no han querido buscar a Dios. No se preocupe, dígale al hermano que está hablando, no se preocupe. Sobre todo a los hermanos que tal vez sus hijos no están en Cristo o se han descarriado. Dígale, no se preocupe, porque tarde o temprano volverán a casa. Tarde o temprano volverán a casa. ¿Escuchó? Tarde o temprano volverán a casa. Y tú tienes que estar listos para recibirlo. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Sé que varios hijos se han ido de esta casa, pero también sé que Dios los va a traer en el tiempo que Él tenga. Solo los bendecimos donde quiera que estén. Porque le aseguro alguna cosa, aunque la Biblia no lo diga con esa claridad. Pero desde que el hijo partió con su herencia, le aseguro que el padre no solo esperó pacientemente que él iba a regresar, le aseguro que él todos los días estuvo orando por él, bendiciendo su vida, que lo guardara, y posiblemente, y muy posiblemente, eso provocó que el corazón del hijo volviera a regresar y desear estar en casa nuevamente. Porque imagínense, usted regresaría a un lugar, hablando de la iglesia, usted regresaría a una iglesia si el pastor lo corrió, si el pastor lo lastimó, no habría confianza para regresar. Pero en cambio, si alguien se va porque decidió irse, y tal vez su decisión no fue la correcta, pero independientemente de eso, el pastor oró por él, le bendijo. Posiblemente pueda pasar lo que el hijo pródigo, volviendo en sí, se dio cuenta: ¿qué hago aquí? Pudiendo estar buscando a Dios en la iglesia que Dios me plantó. Y se lo digo porque apenas regresaron unas jóvenes en una condición muy similar. Y ellas le decían a mi esposa que ellas, desde que se fueron de la iglesia,
estuvieron buscando. Y durante un año estuvieron buscando varias iglesias. Y en ninguna se sintieron bien. No porque los pastores o los líderes donde iban, no, es que eso no tiene nada que ver si es grande, pequeña, mediana, eso no importa. Pero no se sentían parte. Entonces fue así que regresaron y hablaron con la pastora y obviamente hablaron conmigo. Y externaban esto: es que esta es mi casa. Entonces, gloria a Dios, porque es una bendición que los hijos regresen a casa. Tal vez alguien que está hoy aquí o alguien que me escucha creció en un hogar creyente, cristiano, y llegó a pensar: vaya, ¿por qué tuve que tener padres cristianos? Pero un día va a decir: no me daba cuenta cuánto me bendecían mis padres. Como padres tenemos que bendecir a nuestros hijos, bendecirlos, siempre declarar una palabra de bendición sobre sus vidas. Bendiga a sus hijos. Vamos, anímese, usted que es papá, levante su mano derecha y hagamos una oración breve por nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hijos donde quiera que estén, Señor. Les bendecimos. Sé escudo, sé su roca, sé su fortaleza, sé su pronto auxilio, Señor. Sé su fuerza en todo momento. Padre, toca sus corazones, porque sabemos que un día regresarán a casa, Señor. Te regresarán a buscar y te amarán con todo su corazón. Y aún los pequeños, Señor, los bendecimos y los ponemos bajo el cobijo de tu abrigo, Señor. Bendecimos a nuestras hijas, a nuestros hijos. Yo bendigo a mis hijas y a mis hijos también espirituales, Señor. Bendícelos grandemente, Padre. Toca sus corazones, Señor. Pon en ellos ese anhelo del querer como el hacer, de hacer tu voluntad, de esforzarse cada día, Señor. Los pongo en tus manos y pongo un vallado de ángeles alrededor de ellos. Guárdalos, protégelos, porque el día es malo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Señor? Por supuesto que podemos confiar en nuestros padres, que conocen la palabra y que han dado fruto de amar al Señor. Yo no tengo que andar por la vida diciendo que soy cristiano, que soy pastor, no. Mi testimonio habla por sí solo. El cómo somos, a dónde vayamos, el cómo te comportes. Y justo, fíjese que el día lunes un compañero me decía: oye, ya tenemos tiempo de trabajar juntos, pero el día lunes tuvimos la oportunidad de platicar un poquito más a la hora de la comida, y me decía: oye, por cierto, de todo el tiempo que tengo de conocerte, yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué no te he escuchado decir una sola grosería? Oye, ¿vas a fiestas? No. Oye, ¿tomas? Tampoco. Oye, ¿fumas? Tampoco. Oye, algún vicio debes tener. Bueno, si se le puede llamar vicio, pues me gusta estar en la iglesia. Es ahí donde yo me siento bien. Y salió el tema, ¿no? Y le decía yo que sirvo en la iglesia. ¿Cómo? ¿Y sirves ahí? ¿Y qué haces? No me gusta decirlo, pero soy pastor. Dice, ahora entiendo por qué eres así. ¿Sabe que eso es la mejor forma de evangelizar? Se lo he dicho. Porque ahí permites solo reflejar un poquito de lo que es Dios,
Y digo un poquito porque nadie aquí podría reflejar realmente quién es Dios, pero sí podríamos reflejar un poquito. Entonces, amados, puedes confiar en tus padres si conocen de Dios. Tiene que haber humildad. Dígale que tiene que haber humildad. Porque ahora que el hijo se dio cuenta de la gravedad de sus acciones, decidió que tenía que confesarle a su padre lo que había hecho y pedirle perdón. ¿Qué dice el verso 18 de Lucas 15? Lucas 15, verso 18. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso siguiente: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Vean la humildad de reconocer su condición. Había decidido que después de esa confesión le pediría a su padre que lo empleara como si fuera uno de sus trabajadores. Lo que él en verdad anhelaba era reunirse nuevamente con su padre, pero estaba avergonzado. Yo le decía aquí, si recuerda, creo que fue el día de hace 8 días o el domingo. ¿Sabe qué es lo que hace el primero cuando alguien tal vez le ha fallado a Dios? Se siente avergonzado. Y una de las señales es que no quiere, no desea ver a nadie a la cara, agacha su cabeza, desea esconderse, porque el enemigo te quiere avergonzar. Pero si tú fallaste por algún motivo, pero como este hijo tienes la humildad para reconocer lo que hiciste mal, puedes levantar tu cabeza y decirle: papá, perdóname, porque te he fallado. Y aunque sé que ya no soy digno de ser hijo, porque él se sentía así, ya no se sentía digno. El pecado hace que te sientas indigno, pero tú eres digno, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo hizo. Se sentía avergonzado y él pensaba que tal vez lo que él diría o haría le ayudaría tan solo a convertirse en un trabajador más de su padre. Y él con eso él se conformaba. Pero conocemos el desenlace de esto. El hijo tuvo que tomar una determinación de volver al padre. Repita conmigo: así que se levantó. Así que se levantó y se dirigió a la casa de su padre. Vean que a veces mucha gente no regresa a la iglesia porque se siente avergonzado. Por eso ahora comprende la importancia de que también nosotros estemos preparados para recibir a las hermanas o hermanos que Dios traiga de regreso. Que no se sientan juzgados ni señalados. Al contrario, que se sientan amados y que se sientan bien recibidos en casa. Esa es la forma de empezar también a amar a nuestro prójimo. Así que si alguno de los que me está escuchando hoy se ha alejado del Señor, eso es lo que tiene que hacer. Tiene que levantarse y dirigirse a su casa espiritual y ponerse a cuentas con el Señor. Y que sepan que en esta casa estamos dispuestos a recibirlos, sin juzgar, sin señalar a nadie. ¿Se acuerdan que hablamos del rey Manasés, lo que hizo?
¿Se acuerda lo que vimos apenas? Se fue el domingo. El rey Manasés, que levantó altares, que levantó ídolos, levantó los lugares altos para adorar a los Baales, a las aceras, y que aún en el templo, también en el lugar, en los atrios, en el lugar santo, hizo cosas terribles ahí. Pero cuando él se humilló delante de Dios, él no solo lo perdonó, sino lo regresó para que siguiera ocupando el lugar como rey. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Y tal vez se preguntará, ¿cuál será la mejor manera de acercarnos a Dios? Toma hoy una decisión. Determina hacer hoy lo mismo. Busca al Señor y pídele perdón de corazón. Qué trabajo nos cuesta a veces ser humildes. Ahora tal vez se entenderá un poquito más el sueño de la hermana. ¿Sabe por qué mucha iglesia se va a quedar? Por soberbia. Porque no le gusta reconocer, no le gusta humillarse delante de Dios. Hay que ser sinceros, hermano. Él ya sabe todo de nosotros. Es más, Él ya sabe qué vas a hacer mañana. Él ya sabe qué va a pasar contigo mañana. Algo que el Hijo de Dios debe tener siempre, el creyente, es humildad para reconocer nuestra condición. Ya dígale a Él la manera en que ha estado viviendo. Pregúntese usted, ¿es la correcta? No me diga a mí nada, porque yo no puedo hacer nada por usted. Solo dígaselo a aquel, al único que le puede salvar, al único que le puede perdonar. ¿Cuántos decimos amén? Y esto nos lleva a un punto siguiente, que es el perdón total. El perdón total, escuche esto. Esto me conmovía en mi corazón cuando lo estaba yo preparando. El perdón total tiene lugar cuando perdona a alguien sin que se haya acercado usted a pedirle perdón. O sea, usted tiene que perdonar aunque la gente no se haya acercado a pedirle perdón a usted. Oh, creo que no me escuchó. Se lo voy a poner de una forma más sencilla. Jesús, cuando estaba en la cruz, después de ser golpeado, lastimado, se burlaron, le escupieron, dijo: Padre, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben. ¿En qué momento se acercaron a pedirle perdón a Jesús? Ese es el perdón total. Él los perdonó mucho antes de que se acercaran a pedirle perdón. Y es la forma que yo tengo que perdonar. Me hacen algo, yo los perdono. Ese es el perdón total. El perdón total no es cuando usted y yo tal vez decimos: así voy a esperar a que me pida perdón y que se arrepienta, o que diga que lamenta lo que hizo, y que venga y que se coma sus palabras, porque a veces es la actitud que tomamos muchos. Y le voy a decir: se lo dije.
Y entonces, tal vez entonces, cuando pase eso, le perdonaré. Ese no es perdón total. El perdón total es cuando usted perdona sin que nadie le haya dicho a usted. Si está aquí, si está aquí conmigo. Y no necesitamos ser creyentes para hacer eso. Escuche esto, no hay gracia en tratar bien a una persona que lamenta genuinamente o que nos ofrezca un perdón genuino por el daño que nos haya hecho. Ahí no hay gracia. La gracia viene cuando tú perdonas sin que esa persona te lo esté pidiendo. Oh, creo que no me escuchó. Por eso le daba el ejemplo de Jesús. Jesús, estando en la cruz, antes de morir, dijo: Padre, perdona a todos los que me hicieron daño. En otras palabras, yo los perdono. Perdónalos, Padre, no tomes en cuenta sus faltas, porque no saben lo que están haciendo. Porque mientras Jesús estaba siendo crucificado y golpeado, o golpeado y crucificado, por lo menos yo no veo en la Biblia que alguien se acerque a pedirle perdón por lo que le hicieron. Al contrario, se burlaban de él. Incluso cuando estaban ahí, cuando estaba con Barrabás, con Poncio Pilato, ¿recuerda? ¿Qué gritaba la multitud? ¡Crucifícalo! ¡Crucifíquenlo! Y Jesús, antes de morir, dijo: Padre, perdónalos. Ese es el perdón total. Ese es el perdón, esa es la clase de perdón en la que tú y yo deberíamos siempre manejarnos. El perdón total tiene lugar cuando los perdona mientras ellos todavía piensan que no han hecho nada malo. Creo que no me escuchó. Es como si yo fuera con una persona, por ejemplo, con mi hermana Vicenta. Hermana, perdóname. Y usted va a decir: no hay razón para perdonarlo, pastor, si no me ha hecho nada. Como que es inapropiado pedirle perdón a alguien si yo no he hecho nada, ¿está de acuerdo? Pero tal vez esa persona, tal vez si alguien le hizo daño a usted y tal vez esa persona no se dio cuenta, usted perdónelo. Ese es el perdón total. Esa es la clase del perdón total que el hijo pródigo recibió. Le aseguro una cosa sin temor a equivocarme: desde que el hijo pródigo se fue, el padre ya lo había perdonado. Oh, creo que no me escuchó. Ya lo había perdonado. Por eso es que estaba ahí siempre esperando, sabía que su hijo un día iba a regresar. Y tenía la seguridad de que su hijo iba a regresar. Tal vez él no esperaba que regresara en esa condición, pero sabía que iba a regresar. A él no le importó la condición en la que llegó su hijo, simplemente nunca dejó de amarlo y siempre lo perdonó. O pregunta: ¿acaso la respuesta de Jesús no fue esta? Cuando te arrepientes por lo que has hecho hoy,
voy a orar por ti. Así dijo Jesús. A ver, vuelvo a decirlo. Si tú te arrepientes, solo hasta que tú te arrepientas, yo voy a orar por ti. ¿Esa es la respuesta de Jesús? No. Aunque tú le falles, aunque tú le des la espalda, aunque te regreses al mundo, Él sigue orando por ti, sigue intercediendo por ti. Cuando el hijo pródigo se dirigía a su casa, dice la palabra que el padre lo vio antes de que este viniera. Repita conmigo, esto muestra la iniciativa de Dios. Esto me impacta porque Dios siempre tiene la iniciativa. Ponme el versículo 20, por favor, hija. Después de que este joven ensaya su oración, lo que iba a decirle, dice, y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ahí el padre estaba demostrando ese amor y ese perdón total sobre su hijo. Como así nuestro Padre Celestial, porque Él siempre ha tomado la iniciativa. Él desde Génesis 3 ya nos había dado la solución para el pecado, porque ya estaba profetizado lo que Jesús iba a venir a hacer. Cuando el padre le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te pisará la cabeza y tú le herirás en el carcañán. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Quién es la simiente? Jesús. Y Jesús es quien le va a pisar. Por eso vino el Hijo del Hombre, por eso vino Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Pero vemos aquí ese gran amor, esa gran compasión. Dios siempre ha tomado la iniciativa desde el principio. ¿Se acuerda cuando le hablaba en el Éxodo? ¿Por qué quién tomó la iniciativa de construir el tabernáculo? ¿Quién? ¿Moisés o Dios? Dios. Porque le dijo a Moisés, y tendrás cuidado de poner por obra todo lo que se te mostró en el monte. Y harás esto, y harás un arca con esas dimensiones, con tales medidas. La harás de madera de acacia, recubierta de oro. Pondrás 2 querubines. Y le empieza a explicar todo con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha tomado la iniciativa de querer estar cerca de su pueblo. Siempre Dios ha tomado la iniciativa. Dios tomó la iniciativa al enviar a su Hijo. Él tomó la iniciativa de buscarte, de encontrarte, de amarte, de perdonarte, de escogerte. Oh, cuántos millones de seres humanos hay, y te escogió a ti. Yo le daría palmas al Rey. Y Dios te dice hoy, cierra un momento tus ojos y pon la mano derecha en tu corazón. Con esta actitud, lo único que Dios te dice hoy es esto: a pesar de todo lo que ha sucedido, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Yo te amo con amor eterno. Y no te dejaré y no te desampararé, te dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y después de eso vino una confesión. ¿Qué dijo? El verso 21, por favor.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Inmediatamente. Esa es la actitud que cada uno de nosotros debe tomar. Porque tan pronto como el padre corrió hacia su hijo, lo estrechó entre sus brazos y lo besó. Y el hijo pudo haber pensado: ya no tengo nada que decir en mi discurso. Dios quiere que tú le digas: Él ya te dijo que te ama. Él te dice que ya te ha perdonado mucho antes de que tú te acerques. Pero también es importante que tú te acerques a decírselo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he fallado. Esto enseña que este hijo estaba completamente arrepentido. Confesó, aunque también percibió el amor de su padre. Tal vez es lo que muchos necesitamos hacer. Tal vez solo necesitamos decirle: papá, lamento mucho haberte fallado. Lamento mucho que mi corazón se haya desviado durante mucho tiempo. Pero sabes, papá, hoy aquí estoy. Perdóname. Ayúdame. ¿Y sabe qué viene después de eso? Gócese. Repita conmigo: porque viene una celebración. Porque el padre mostró la aceptación, el afecto e incluso su autoridad. Y fue darle a su hijo una nueva autoridad. Verso siguiente, por favor. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poner anillo en su mano y sandalias en sus pies. ¿Pero qué dijo? Pronto. O sea, una vez que tú te acercas a papá y le confiesas, Él te viste, te limpia y te viste. Y no con cualquier vestidura, con las mejores vestiduras. No con cualquiera, no, con las mejores. Con las mejores. Y traer el becerro engordado, matarlo y comamos y regocijémonos. Pero regrésame al que estábamos, por favor, hija. Mejor ropa, vestido, poner anillo. Yo le he explicado muchas veces esto. El anillo representa autoridad. Usted recuerda a José en Egipto, cuando Dios le revela el sueño a José de los 7 años de abundancia y venían 7 años de escasez, y se le da la estrategia a José lo que tenía que hacer. Y Faraón dice: no voy a encontrar a ningún otro hombre como este. Y solo yo, le dijo Faraón a José, y solo yo estaré por encima de ti. Esto les va a servir. Así que le puso un anillo que representa gobierno, que representa autoridad. Él ya no se sentía hijo, pero conoce al padre, le estaba diciendo: tú eres mi hijo y tienes autoridad. Y ahora tienes autoridad. Andabas descalzo, pero ahora yo pongo sandalias en tus pies. Amén. Y después, ahora sí, verso siguiente, ¿qué dice? Y inmediatamente después de eso, trajeron un becerro, el más gordo que había. Y no había clenbuterol en aquel tiempo. Era comida de veras. Trajeron al animalito más gordo. Matadlo y comamos y regocijémonos. ¿Pero por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, vea cómo es esto. Cuando tú reconoces
tus fallas, tus errores. Papá ya te había perdonado. Él ya perdonó todos tus pecados. Él es el que nos ha enseñado el perdón total. Pero una vez de que tú lo reconoces y aceptas ese perdón y lo confiesas, después de saber ese amor que has recibido inmerecidamente, inmediatamente hay una celebración, porque estábamos muertos y hoy hemos vuelto a la vida. Estábamos perdidos y hemos sido encontrados. Entonces vemos cómo el Padre mostró esa gran aceptación a nuestra vida y nos dio esa autoridad. Así es como Dios se alegra cuando una persona se salva y el descarriado regresa al camino. ¿Qué dice la Biblia cuando dice que un pecador se arrepiente? ¿Qué hay en los cielos? Aquí está el claro ejemplo. Esos éramos nosotros. Procuremos que siempre haya fiesta en el cielo. Y viene una restauración de justicia. Empezaremos a vivir por el Señor de nuevo. Y ahora vemos que nos da un manto de justicia. Porque el motivo es que estábamos muertos y hemos vuelto a la vida. Tal vez le decía el padre, tal vez no esperaba volver a ver a su hijo. Yo conocí a una mujer, no sé si se acuerda de mi esposa, cuando tenía poco de abierto el grupo allá en la casa. Algunas personas de las que nos visitaban, me acuerdo que había una en especial que nos pidió que fuéramos a orar por su mamá. Ya llevaba más de 8 años en cama. Ella era una mujer muy viejita que la verdad le tocaba su piel y parecía que hasta se le iba su pielecita ya. Y le llamaban solo baños de esponja ahí en la cama. Resulta que esta mujer no podía morir porque nos platicaba su hermana que un día su hermano salió a trabajar y ya no regresó más. Por eso le decía, yo creo que lo más terrible de un padre o una madre es no saber nada de sus hijos. Por eso yo a veces siento el dolor de las personas cuando pierden a un ser querido, que no saben nada de él, porque pues por lo menos cuando les entregan el cuerpo, por lo menos saben que pues lo encontraron, tal vez no como ellos querían, pero lo encontraron. Y aquí el padre tal vez ya no llegó a pensar en algún momento que tal vez ya no sabría nada de su hijo. Su hijo estaba perdido, pero ahora lo había encontrado y empezó a celebrar. Ahora, aquí nace una pregunta, y con esto quiero ir terminando. ¿Qué pasa entonces con el creyente que hoy recibe su herencia y tal vez la desperdicia? ¿Qué le queda? Tal vez hoy usted ha recibido tanto de Dios y que lo ha menospreciado o que lo ha desechado. ¿Le puedo dar un ejemplo? ¿Me permite poner un ejemplo bíblico? David echó a perder su herencia. Él era rey. Y la Biblia lo señala como el más grande rey que Israel tuvo. Ni siquiera Salomón, David. Pero echó a perderlo todo, lo echó a perder todo. Cuando tomó a una mujer que no era la suya. Cuando mató a su esposo de esa mujer llamada Betsabé, su esposo Urías, el eteo, ¿sí recuerda? Dios lo perdonó.
y no lo quitó como rey, pero vivió las consecuencias de lo que hizo mal. Dios no castiga. Si sabías y recuerda eso, Dios no castiga. Nosotros vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero Dios te perdona, Dios te ama. Y el más claro ejemplo de gracia en el tiempo de la ley está ahí con David. Porque él por las dos cosas que hizo merecía la muerte, pero él tuvo la gracia y la misericordia de Dios. Y sin duda esto que hizo David fue desperdiciar su herencia. Pero David sabía que tenía una recompensa en el cielo. Y a pesar de que él falló, cuando él supo que recibió el amor y el perdón de Dios y la misericordia de Dios, él jamás desde ese momento apartó su mirada de su tesoro que estaba en el cielo, aunque desperdició parte de su herencia. Así que hoy le digo, desde este momento en adelante, su enfoque debe estar dirigido en el cielo. Hemos fallado, sí, pero Dios nos ha levantado. Y el único que te puede juzgar por lo que hiciste mal es papá. Pero Él ya te perdonó. Ya no puedes permitirte sentirte culpable ni que alguien más te culpe. Cometiste errores como cualquier otro y te tengo una noticia, lo seguirás cometiendo. Pero por favor, solo no pierdas tu mirada, no pierdas tu enfoque, que esté puesto en Jesús, en el autor y consumador de la fe, que nuestra mirada esté puesta en el cielo. Y como resultado de eso, Dios levantó a David y lo volvió a empezar a usar. Y lo siguió usando. Claro, vivió sus consecuencias. Pero fue cuando David empezó a componer más salmos. Así que diga al que tiene un lado: Dios todavía no ha acabado con David, y Él no ha acabado contigo. Él no ha acabado contigo aún. Todavía tienes muchas cosas que hacer para Él. Él todavía no ha terminado contigo. Vamos, levante su mano derecha. Él no ha terminado contigo, hija, hijo. Ya no te sientas culpable. Si tú el día domingo fuiste honesto con Dios, quiero decirte que tu cuenta ya está en ceros. Tú ya has sido perdonado y limpiado. Tu cuenta está en cero, ya no eres más un deudor. Hoy recibe en el nombre de Jesús. Lucha por el propósito que Dios tiene contigo. Pelea, como decía Pablo, pelea la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús. Dios todavía no termina la obra en ti. Y yo declaro una palabra sobre tu vida. Tú no vas a ver muerte hasta que el propósito que Dios tiene contigo se cumpla en el nombre de Jesús. Y tus mejores días y tus mejores años están por venir en el nombre de Jesús. ¿Cuándo le pueden dar palmas al Señor? Así que luche, esfuércese, porque Dios no termina. Ahorita escuchaba la palabra que Dios daba a través de la pastora y reflexionaba, y ciertamente muchos, tal vez en el desierto, nos hemos sentido fatigados y cansados, pero ya estamos por salir, ya estamos por llegar. No te desanimes, sigue adelante. Amén. Listo, vamos a orar, hermanos.
Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra.